Good morning, bon día y buenos días. Bienvenidos de vuelta todos a este podcast Jesus en Cafecito. Yo soy tu host, Becky Taveras, y nos alegra que estás aquí de vuelta. Espero que tengas tu cafecito ahí preparado contigo. Y también de tal manera esperamos que el temazo del último episodio te ha dejado ahí curioso para más. Espero que has hecho justamente lo que te he recomendado de ir y escudriñar la palabra, porque todas las respuestas y las instrucciones de la vida pueden encontrarse aquí mismo. Y de tal manera, hoy vamos directo al tema, yo sé, hay esos temitas de esos episodios, esas conversaciones que tenemos de vez en cuando, donde nos quedamos así un poquito como sipping on some coffee, some tea, ¿no? Porque the tea is gonna be spilled today, ¿vale? El té se va a desbordar, ¿sí? Whatever. However you want to call it, pero vamos a ir sin ningún filtro, vamos a ir directamente a lo que dice la palabra, vamos a ir, let's just go all in, porque el tiempo pasado estuvimos hablando de cómo nosotros cómo podemos mantenernos preparados para ese gran momento que Jesús volverá para su iglesia, para nosotros, para aquellos que nos llamamos hijos e hijas de Dios. Y para hacer eso tenemos que mantenernos viviendo una vida en obediencia y en rendición hacia Él, rendidos hacia Él, con nuestro corazón, la postura de ello hacia Él, postrados delante de Él. Y para vivir una vida en obediencia, pues, ¿qué hay que hacer? Pues como la Biblia nos enseña, hay que huir del pecado, ¿ok? Hay que huir del pecado. Eso y en algunos otros episodios lo hemos hablado también. Me recuerdo el episodio que tuvimos, esa very sin filtro conversación de qué hacer después de perder la virginidad. Si no lo has escuchado, te recomiendo escucharlo inmediatamente después que escucha ¿ok? Don't leave yet, do not leave yet, pero cuando termine este episodio, ve y escucha porque ese otro también está lleno de sabiduría, fuego y no filter. O sea, ahí se botó absolutamente todo. Y hoy también vamos a hacer similar, de que vamos a hablar sin filtro, porque como dije la última vez, aquí estamos en tiempos de urgencia, en tiempos de no estar viviendo una vida mediocre o una vida fake Christian or maybe Christian or lukewarm Christian. No, aquí estamos viviendo tiempos de hay que ser reales, hay que vivir sobre la verdad, hay que vivir con certeza y cercanía del Espíritu Santo, porque el enemigo está rondando por ahí, por acá, y es astuto. Pero ¿sabes quién es más astuto? Tú. Cuando tú te plantas sobre la piedra angular y te conectas con la vid que es Jesús. Y vamos directo a la palabra. Déjame ya poner el cafecito aquí because we're going right in. We are going right in. Y vamos a leer de uno de mis favoritos libros de la Biblia. Favoritos porque este amigo nuestro tira muchos factos. Muchos factos. Él no hace ningún sugarcoat y ya lo verás ahora en lo que vamos a leer hoy. Pero, my friends, ladies and gents, si no has leído el libro de Santiago todavía, it's juicy. It's juicy. O sea, James, Santiago, él y yo hubiéramos sido amigos, porque él no se importó de poner ningún filtro. Él dijo, mira, esa es la verdad, vamos directo a ello, sin cubrirse nada, porque aquí no estamos viendo tiempos para ello. Y si él escribió eso en los tiempos de la Biblia, que esto hace long time ago, y desde entonces él decía que no podemos vivir una vida con filtros, pues imagínate hoy que se nos acerca el momento. Ya, urgencia.
Y vamos directo a Santiago 4. Yo voy a leerlo en la versión en inglés, English Standard Version, pero nuestro queridísimo producción os va a ayudar a poner aquí por debajo de la pantallita en español. Aunque si tú estás conduciendo ya lo sabes, por favor no mires al móvil, simplemente escucha. Y si no entiendes lo que estoy leyendo yo en inglés, pues te digo, Santiago 4, ¿ok? Santiago 4, versículo 7. Ahí lo puedes leer cuando terminas de conducir, ¿ok? Safety first. Leemos en Santiago 4. Dice así, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Muchas partes de la Biblia vemos cómo nos enseña la palabra de Dios que debemos huir de pecado. Este libro, Santiago, para aquellos que no lo saben, están en el Nuevo Testamento. Y uno pensará que desde solo ahí está hablando de huir del enemigo, no huir del pecado. Pero actually, debemos ir hasta Génesis, hasta el principio del principio, para ver que Dios nos está enseñando a huir del pecado, a no acercar, ni siquiera llegar cerca de Él. Que cuando te sientes que estás acercando o que Él se está acercando a ti, run the other way. Lo dijo desde Adán y Eva, ese es el árbol con la fruta prohibida, no te acercas a ella. Tienes todo ese otro jardín del Edén, o sea, jardín perfecto, fructífero, lleno de frutas, lleno de vida, lleno de verdad, lleno de maravillas, pero no debes acercarte. ¿Y qué hizo Adán y Eva? What we keep doing to today. Running towards it. Running towards it. Running towards them. Aunque la Biblia nos enseña una y otra vez huir del pecado, huir del pecado. Igualmente en ese mismo libro de Génesis vemos como Joseph, right? Que está en la casa de pues su jefe, Potifar, sí. Está en la casa del Potifar. Y la esposa de Potifar, homegirl was thirsty, ¿ok? Esa señora necesitaba Jesus immediately. ¿Y qué hizo ella? Pues el mismo diablo estaba dentro de ella, porque la mujer casada que le invita a este hombre que no es su hombre y que quiere hacer cositas que no lo voy a decir en voz alta because maybe YouTube will cancel me, pero lo lees tú en tu tiempo libre, ¿ok? En Génesis 39 vemos cómo en ese circumstance en cual José se encuentra, ¿qué hace él? He runs. No está ahí como que jugando con el fueguito, vamos a ver hasta qué punto puedo yo quedarme. No, él literalmente salió corriendo hacia el otro lado, pero vamos, como si no tuviera mañana. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Huir de eso, ¿no? Huir del pecado, correr hacia el otro lado, not test it, not linger in it, no esperar a ver si te llegar el fuego. Si tú estás en un bosque y si el fuego está ahí cerca de ti y si tú eres una planta, te vas a quemar. O sea, eventualmente te vas a quemar. Eventualmente el fuego te va a llegar. Entonces nosotros lo que no debemos hacer es quedarnos parados en esa situación. No, es huir hacia el otro lado. Flee from sin. Flee resist the devil and he will flee from you. Resiste al diablo, al enemigo, a Satanás, y él huirá de ti. ¿Cómo resistimos al enemigo? De tal manera que Jesús resistió al enemigo en el desierto cuando estaba en su ayuno de 40 días. Resistió al enemigo con palabras, resistió al enemigo con la verdad, resistió al enemigo recordándole a él quién él era. De la manera que nosotros sepamos quién
quiénes somos nosotros es sabiendo quién Él es y quién Él es dentro de nosotros. Cuando el enemigo quiere atacar y quiere inundarte en el pecado, en la tentación, ese es el momento que tú tienes que recordarte a ti mismo y al enemigo. Yo soy un hijo de Dios, tengo la palabra dentro de mí y de tal manera que yo sé, reconozco y vivo la palabra, yo no voy a caer en tu tentación, homeboy, porque yo estoy plantado en la piedra angular y yo he vivido la palabra, yo conozco la palabra de mi Padre, yo reconozco su voz y de tal manera que tú estás ahora intentando susurrar en mi oído mentiritas para que me lleva a la tentación, yo reconozco la voz de mi Padre y del Espíritu Santo que me llama hacia la luz cuando el fuego está intentando tontearme y agarrarme en ese momento. I'm going to follow the light. I'm going to follow the salt. I'm going to follow the one that knows my name and calls me by my name. No me llama por la tentación, no me llama por el pecado, no me llama por las mentiras que este mundo quiere tirarme en la cabeza, sino que yo voy a ir hacia aquel que me conoce tal y como soy, me perdona tal y como soy, me ama tal y como soy y me llama por nombre. Yo voy a ir hacia Él. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo podemos resistir al enemigo y huir del pecado de tal manera que Él se huirá de ti? 3 cositas que yo personalmente he aprendido. Primero, no encontrarte en el lugar que no debes estar. Cuando leemos la vida de David que fue un hombre tal cual conforme al corazón de Dios, David también tuvo sus pruebitas y tuvo sus momentos de debilidad donde él también cayó en tentación y cayó en pecado. ¿Y qué estaba haciendo él cuando cayó en pecado? Well, he wasn't where he was supposed to be. More of the story. David no estaba donde él debería estar, porque cuando leemos en la parte de la Biblia, en la historia de David y Betsabé, que él está, ¿no?, en su casa, en su palacio, y que de su ventana ve a una mujer que no es su mujer, no es la de él y es de otro, y la ve ahí bañándose en su esplendor, ¿no? Y David se distrae con la vista, porque es una vista bonita en ese momento para él. Se distrae con eso y ¿qué él hace? Llama para que venga ella y you can read the rest of that part, okay? Hace lo que no debe hacer, okay? Él mismo walked into the situation voluntarily. Que muchos de nosotros, y me incluyo, yo he aprendido de eso, de que volviendo a ese punto, no encontrarte donde no debes estar. Muchas veces nosotros caímos en pecados y lo primero que nosotros usamos como excusa es que el enemigo me atacó, el enemigo me hizo caer. Muchas veces nosotros mismos entramos en eso. Nosotros mismos voluntariamente entramos en la situation y luego nos encontramos en el pecado y luego queremos culparse solo al enemigo. El enemigo, yes, es malo, pero tú tienes que ser listo, tú tienes que ser astuto, no encontrarte donde no te llaman, donde no debe estar, donde tenía que estar David, tenía que estar en el campo, batallando con su pueblo, donde siempre estaba, siempre que había una guerra, siempre que había una batalla, siempre que había un pueblo que estaba luchando contra su pueblo, él estaba ahí en primeras líneas de la batalla, luchando con su pueblo, cumpliendo con la promesa de Dios. ¿Y qué él hizo ese día? Pues decidió quedarse en casa. Él no estaba donde él tenía que estar. Entonces, para huir del pecado, para resistir el pecado, ¿qué debemos hacer nosotros? Mantenernos donde debemos estar, mantenernos cumpliendo con nuestro propósito, cumpliendo con la temporada que Dios nos ha puesto en ese momento, manteniendo en obediencia. Cuando estamos viviendo en obediencia, cuando estamos viviendo sobre el lugar donde Dios te ha puesto y viviéndolo al detalle, en excelencia, haciendo
todo con la milla extra, con amor hacia Dios, es muy difícil que te caigas en pecado, porque si tú no estás en el medio del círculo de fuego, entonces no vas a llegar. O sea, es que es como en el mar. O sea, si el fuego está en la floresta, no va a llegar al mar, porque en el mar, o sea, you're on water, ¿no? Entonces, tú tienes que estar ahí, meeting with Jesus on the ocean, over the waters. Walk over waters to meet with him. Camina sobre el agua para que tú te encuentres con tu Salvador. No te mantengas en el bosque que tiene un montón de fuego y que se está expandiendo. No seas tonto, seas astuto, seas listos, seas intencional. No te encuentres en el lugar donde no te llame, porque de tal manera te vas a encontrar como David encontró a Betsabé, en el lugar equivocado, el momento equivocado, haciendo las cosas que no debió hacer. Y por eso él cayó en pecado, por eso tuvo la consecuencia que él tuvo, por eso luego ese pecado le llevó a otro pecado, porque es otra cosa también que él lleva el pecado. Es una pelota de mentiras. Una mentira te lleva a otra, y luego otra, y luego otra. Y luego cuando ves ese small little snowball, ahora es un avalanche. Te encuentras en un avalanche. Entonces, que él me dijo, no te encuentres ahí sentado con las manos cruzadas o intencionalmente walking up in the club. Ahí lo solté. Ahí lo solté, porque vuelvo y digo, a veces nosotros mismos entramos en la circunstancia voluntariamente y luego estamos aquí, ay, ¿cómo es que yo llegué a este momento? ¿Cómo es que yo caí en pecado? Check yourself, check your heart, and check your surroundings. Si Jesús no entraría donde estás entrando tú, you probably shouldn't be there in the first place. Segundo, rendir cuentas. Esto lo hemos hablado también en otras ocasiones y te lo vuelvo a repetir porque es bueno repetirlo. Rendir cuentas es algo muy bueno, muy poderoso. Vemos en Proverbios como iron sharpens iron. El hierro afila el hierro. Es incómodo, no lo niego. Es incómodo que alguien te llame la atención. Es incómodo que alguien te diga algo que no está muy bien en tu vida. Son momentos incómodos, son conversaciones que a veces no dan mucho gusto, pero son necesarios porque cuando estás rindiendo cuenta, tú no solamente te estás mirando en un espejo, sino que estás dejando que ese espejo, siendo es el Espíritu Santo a través de otra persona, también te mire, también te revise, también te diga si tienes algo en los dientes, si tienes algo en los pelos. Yo, por ejemplo, que cada vez que voy a record uno de estos episodios, mis pelitos de arriba, I'm sure que lo has visto, siempre están rondando por todos los lados. ¿Y qué necesito hacer yo? Pues tengo a Production y tengo mi maravillosa amiga y hermana en Cristo que me viene y me ayuda. Es verdad que los bolitos siempre tienen man of its own, pero tengo a otras personas que me ayudan porque cuando yo no veo, ellos ven, ellos me ayudan, ellos me llevan a la excelencia. De tal manera es rendir cuentas. Personas que están ahí a tu lado, no para derrumbarte tampoco, pero esas personas para que están ahí para ayudarte, to call you higher, para apuntar tu mirada hacia Cristo, para reenfocarte cuando sea necesario, para decirte que por ahí no es. De tal manera, David necesitaba a alguien en ese momento para decirte, you shouldn't stay at home. Que de tal manera que cuando esa mentira de Betsabé le llevó a otra mentira, que fue enviar al esposo de Betsabé a la primera línea de la batalla para que él, you know what I mean? Él tuvo la voz que le ayudó a recordarle, yo, no estás viviendo en lo que deberías vivir. El profeta Natán en ese momento le dijo, no estás viviendo en lo que debes estar viviendo. Incluso le dio la oportunidad
to come clean a lo que él había hecho. Le dio la oportunidad de ser honesto consigo mismo. Y David le tomó unos segundos para darse cuenta que él mismo estaba viviendo justo lo que él no debió estar viviendo. Y por eso es bueno y necesario y sabio tener esas personas que te rodeen, que te van a apuntar tu mirada hacia Cristo, and they're gonna help you keep on check. Porque en los momentos que a lo mejor tú no quieres checar tu propio corazón, esa otra persona lo hará por ti y te apuntará y te dirá, mira, you're not checking your own heart. Así que yo te daré la dica. Tu corazón no está con la postura que debe estar y tú no te encuentras donde debes a encontrarte, por lo cual fija tu mirada en Cristo porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz de este mundo y te está llamando a caminar hacia esa luz. Debes ir hacia ello y buscar rendir esas cuentas porque te van a ayudar a mantenerte plantado sobre la piedra angular y te va a mantener lejos del pecado, ¿no? Cuando digo rendir cuentas específicamente, doy también el ejemplo de que eso es algo que he aprendido, de que debes encontrar esas personas que no solamente te van a reenfocar tu mirada hacia Cristo cuando ya has ido too far, sino que esas personas que tienen esa confianza de que cuando estés a punto de pecar, llámalo. Llama a esa persona. Hey, I find myself in this situation. Me encuentro en tal circunstancia. Sea el pecado que tú estés pasando por ahora o te estés viviendo o sea tu weak point en ese momento, whatever it is, inmoralidad, pecado sexual, y beber mucho, fumar, mentir, pornografía, lo que sea que te esté haciendo caer en esta temporada cuando sientes que cuando tienes esos triggers. Remember que hablamos de eso en el episodio de después de perder la virginidad. Hay ciertos triggers que a lo mejor tu mente, tu cuerpo, tu espíritu le hace un switch y te lleva a ese otro punto. You know what I mean? You know what I mean. No lo tengo que deletrar porque cada uno tiene sus propios triggers. Cuando sientes que ese trigger está a punto de turn on, llama a esa persona para que esa persona te ayude, que ore contigo, que batalle contigo, que ve contigo al primera fila de esa batalla y te ayude a resistir ese momento. No tengas pena de eso, porque eso no es una señal de debilidad, eso es una señal de humildad y reconocer que somos humanos, pero por lo cual necesitamos poner esa capa, esa armadura y protegernos de ello. Y por último, ¿cómo resistir el pecado? Mantenerte en adoración. Listen to worship. Surround yourself with worship. Es muy difícil encontrarte dentro del pecado cuando tú estés rodeado de adoración. Es muy difícil que tú peques cuando tú estés adorando. Why? Porque ¿cómo es que tú sabiendo bien quién es Jesús, sabiendo bien que Él llama a la santidad, cómo tú vas a hacer lo que estás a punto de hacer cuando tú tienes adoración tocando o cuando tú estés adorando en ese momento? Es que no mezclarías la presencia con el pecado. La realidad es esa. Aquí en casa tenemos constantemente la adoración aquí tocando, siempre. O sea, siempre que vengas a mi casa voy a tener adoración tocando. Y uno pensará, no, es que Becky, es que si no está escuchando adoración es que está en pecado. No. Why do I do it? Porque yo declaro y yo preparo mi casa, mi ambiente constantemente un lugar de adoración, un lugar donde el Espíritu de Dios habita constantemente para que el enemigo sepa
porque aquí en esta casa no puede entrar, porque aquí habita su presencia, aquí habita la adoración. Y de tal manera que yo sé que cualquier cosita, it triggers, aquí no, worship. Cuando estoy en el coche, worship. Cuando esté en la calle, worship. Que hay momentos donde a lo mejor tú no puedes tocar worship porque estás en, qué sé yo, en una biblioteca y te están tocando alguna otra cosa o un coffee shop. Well, those things are out of your control. Pero cuando tú vives una vida en adoración constante, ahí te mantienes plantado en la piedra angular. What are you listening to? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te estás encontrando? ¿Es un lugar de pura adoración o es algo al contrario? Cuando te encuentras en constante adoración y admiración a Él, será muy, muy difícil que te caigas en pecado. Justamente esta semana el Espíritu Santo me reveló eso, que estuve pensando como, ¿por qué ¿por qué caemos en ese pecado, no? Cuando sabemos bien la verdad, cuando sabemos bien lo malo contra lo bueno, cuando sabemos bien lo que no debemos hacer y hay momentos que nos encontramos en lo malo y es como, dude, I know I shouldn't be there, o yo sé que no debo estar haciendo eso. Entonces, ¿por qué, sabiendo bien que no debo hacer eso, por qué uno cae en eso? Y el Espíritu Santo ahí fue el switch y me recordó porque dejaste de adorar, porque dejaste de escuchar adoración, porque dejaste de tener tu corazón con la postura de adorador. Cuando tú tienes el corazón postrado delante de sus pies, es imposible que tengas tu mirada en otro sitio. Es imposible que tú tengas tu corazón postrado de otra manera, porque cuando lo tienes fijamente tu mirada hacia Él, that's all you see. That is all you see. Volviendo a Santiago 4, en el versículo 8, draw near to God, and He will draw near to you. Draw near to Him. Tráete a Él, ven a sus pies, ve delante de Él y Él se atraerá hacia ti. Resiste el enemigo para que Él se huye de ti y atrae la presencia de Dios y Él se acercará de ti. Si te mantienes en adoración, será muy difícil que te caigas en pecado. And here, this is where James starts throwing his little facts, okay? Cleanse your hearts, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. You double-minded. I'm telling you, James and I would be close friends. Que like, no son ningún filtro whatsoever. Pero purifica tu corazón. Limpie tus manos. Mantente en pureza, mantente con la mente limpia, mantente con el cuerpo limpio. ¿Cómo hacemos eso? Acercándonos a su presencia, acercándonos a su habitar, manteniéndonos en su casa. Mejor es un día en sus atrios que 1000 años lejos de Él. Y ese un día lo debemos vivir cada día de nuestras vidas como si fuera nuestro último respiro de esta vida terrenal. Mantengámonos en su presencia, mantengámonos en su habitar, en su verdad, en su luz, en su palabra, porque cuando nos mantenemos sobre su palabra, haremos como Jesús hizo en el desierto. Él hizo que el enemigo huyera de él porque él resistió el pecado, porque él sabía bien quién era, él sabía bien qué era la palabra y él sabía que de tal manera que conocía la palabra, porque él era la palabra, él pudo hablar con verdad al pecado. Mantente en adoración. Mantente rindiéndote cuentas
y mantente en el lugar que Él te ha llamado a estar. No te encuentres donde Él no te ha llamado, porque créeme que como lo compartí el otro día en una iglesia, Jesús nunca te va a llamar a un lugar donde Él mismo no ha estado primero. Él nunca te va a llevar a un lugar donde Él no ha ido primero para prepararlo para ti. Por lo cual, no te vayas al lugar donde Él no te ha preparado para ti. Because if He hasn't been there, then why are you going to find yourself there? Hello. O sea, ve solamente aquellos lugares donde Él ha preparado para que tú entres y te plantes bien firme ahí. Mantente bajo su protección, mantente en adoración, mantente en admiración, porque el pecado vendrá, la tentación vendrá. Y it's up to us. Es nuestro deber correr hacia el otro lado como José hizo con la esposa de Potifar. Huye de él. No te mantengas ahí en el palacio con las manos cruzadas esperando a que una tentación pase por delante de ti. Mantente astuto en el lugar que debes estar, rindiéndote cuentas y encontrándote en adoración, porque cuando estemos en presencia con Él, nothing else matters. El enemigo puede atacar, el enemigo puede rugir, el enemigo se puede levantar contra ti, pero más fuerte es aquel que está dentro de ti que aquel que está aquí fuera en el mundo. Así que, ladies and gents, es el momento oportuno y perfecto para que ve y abras tu Biblia. And let me give you a little challenge. Open up James, because factos, puro factos, está tirando ahí nuestro queridísimo amigo Santiago. Ve y escudriñate la palabra, prepara tu cafecito, ve, caliéntalo. Si no lo has hecho todavía, hazlo ahora. Si está calor como está empezando a hacer aquí ahora que está demasiado delicioso, ve y ponte hielo en tu cafecito, lo que sea. Lo importante es que tú separes este momento para tomar tu cafecito con Jesús, porque sin duda Él tiene una palabra para ti en este día. Y ya sabes, aquí nos veremos la próxima oportunidad con la Biblia por un lado y el cafecito por el otro. Nos vemos, chao.